Pues bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión. Tal vez ustedes hayan ingresado a este video porque tienen interés en aprender nuevos conceptos relacionados con lo que es Lean Six Sigma. Tal vez otros hayan entrado aquí porque saben de antemano que estos conceptos están íntimamente relacionados con lo que es la fase 2 de Measure en los proyectos de Mike. Y seguramente otros hayan entrado aquí porque saben de antemano que estos conceptos están muy relacionados con lo que es la fase 3 y fase 4 del APQP. Cualquiera de estas razones que tengan ustedes, lo cierto es que van a aprender lo que es accuracy, linealidad y sesgo de manera muy profesional. Para ello es importante mencionar que el MCA, aparte de que abarca estos tres conceptos que estamos abordando en esta sesión, estos tres conceptos están íntimamente relacionados con la calibración, pero además la calibración está íntimamente relacionada con los estudios de RIR. Y tal vez esta sea la razón principal por la cual a ustedes no les está dando esos valores de RR aceptables que ustedes están esperando en sus proyectos, ya sea de APQP o de DMIC. Entonces aquí vamos a entender esas razones y las vamos a poder solventar. Entonces avancemos con el entendimiento de estos importantes conceptos. Para empezar, les quiero decir que estos conceptos, básicamente su fundamento es el conocimiento de la media y del rango. Ambos conceptos son sumamente sencillos para todos nosotros. Más aún, si se observan ustedes, el accuracy se define como la cercanía de la media con respecto a un valor patrón. En otras palabras, o de manera gráfica, diríamos lo siguiente, que si yo tengo un valor patrón y ese valor patrón lo mido varias veces, entonces la media de esas mediciones debe de coincidir con el valor de ese patrón. Por otra parte, lo que es linealidad, nosotros la vamos a entender como la media de nuestros datos cuando usamos un patrón y luego usamos otro patrón y luego usamos otro patrón, y para cada uno de esos patrones nuestras medias de los datos deberán de coincidir. En otras palabras, tanto lo que es accuracy como lo que es linealidad, nosotros también la podemos entender como la ausencia de las vías. ¿Y qué es la ausencia de las vías? Es cuando esta media de los datos coincide perfectamente con nuestro valor de referencia o valor patrón. Entonces, cuando estos valores coinciden, entonces tenemos exactitud o tenemos accuracy y también vamos a tener linealidad. Cuando hay una diferencia marcada entre ese valor de referencia y nuestra media de los datos, entonces va a existir vías. Y cuando existen vías, entonces no vamos a tener accuracy y tampoco vamos a tener linealidad. Sin embargo, para poder entender nosotros los datos que nos arroja Minitab en cuanto a lo que es linealidad, debemos de entender este modelo de regresión lineal simple. Y desde este modelo de regresión lineal, nosotros lo que tenemos que entender primeramente es que esta constante, que es el intercepto con el eje de las Y, que representa las vías, debe de ser siempre igual a 0 o muy aproximadamente igual a 0. Por otra parte, lo que es B, este coeficiente que representa la pendiente en esa línea recta, debe valer también 0. Si ambos datos de esta constante y de esta pendiente son 0, entonces existe linealidad. Aquí lo que nosotros no debemos de perder de vista es que cuando nosotros estamos midiendo los diferentes patrones, nuestras medias de esos patrones que estamos midiendo siempre deben de coincidir. En otras palabras, que las vías deben de ser 0 o aproximadamente igual a 0. Eso es lo que no debemos de perder de vista para que se dé el accuracy y la linealidad. Entonces, si nosotros aseguramos esta accuracy y esta linealidad, entonces no tendremos problemas con las mediciones. De otro modo, si existen vías, seguramente vamos a tener
algunos problemas muy serios en cuanto a nuestras mediciones y en cuanto a nuestros estudios de RIR. Veamos pues un ejemplo. Para este ejemplo vamos a utilizar nosotros el libro de MSA que ustedes pueden bajar desde el Google y ustedes pueden irse a la página 98 para poder hacer un taller relacionado con este ejercicio de lo que es sesgo y linealidad. El problema nos dice que vamos a tomar por ahí 5 gauge block patrón, uno de 2 milímetros, otro de 4, de 6, de 8 y de 10. Y que además cada uno de ellos lo vamos a medir 12 veces. Así que aquí les estoy presentando los resultados de estas mediciones. O también pudiéramos hablar del caso de que tomemos por ahí 5 contenedores o 5 vasos de los cuales le vamos a medir nosotros de acuerdo al print diferentes dimensiones. Vamos a decir que puede ser el diámetro de la base, tanto interno como externo, el diámetro de la parte superior, tanto el interno como el externo, y la altura del contenedor. Y estas son las dimensiones de acuerdo al print. Entonces aquí están los resultados que hemos obtenido nosotros, los cuales vamos a llevar a Minitab para su análisis. Una vez que estamos nosotros en Minitab, lo que vamos a hacer es que vamos a ir al apartado de estadísticas, Quality Tools, Gauge Study, y luego vamos a ir al apartado de estudios de linealidad y estabilidad. Le damos Enter. Nos aparece esta pantalla y con los datos que hemos capturado nosotros lo vamos a rellenar en estos apartados que aquí dice, por ejemplo, las partes, el valor de referencia y las mediciones que nosotros hemos hecho en este ejercicio. Le damos OK y Minitab nos va a arrojar estos resultados. Estos resultados que nos presenta Minitab, si ustedes observan, primeramente trata sobre lo que es linealidad y por acá la información relacionada con las vías. Recuerden ustedes que para que se cumpla lo que es linealidad, nosotros debemos de asegurar primeramente que esta constante valga 0 y que este valor de la pendiente también valga 0. Sin embargo, si nosotros observamos los datos que nos está dando aquí, vemos que esta constante tiene un valor que es 0.73667, que además es un valor significativo. En otras palabras, este coeficiente es diferente de 0, por lo que aquí no hay linealidad. Más aún, si nosotros prolongamos esta línea, quiere decir que nuestra línea se va a intersectar con este eje de las Y's en el valor de 0.73667. Por otro lado, vean ustedes que lo que es la pendiente, que es esta, debe ser 0. Sin embargo, aquí estamos mirando nosotros un valor diferente de 0, que es un valor además negativo y es significativo. Este valor, al ser un valor negativo, implica lo siguiente. Implica que cuando los valores de X crecen, digamos al valor máximo de X, nuestro valor en Y va a ser el mínimo, como lo estamos mirando aquí. Por otro lado, vean que cuando nuestro valor en X es el más chico, entonces nuestro valor en Y va a ser el más grande, como lo estamos mirando aquí, que casi llega a un valor de 0.5. En síntesis, aquí podemos decir pues de que no existe linealidad, ya que tanto la constante A como la pendiente B, ambos son valores diferentes de 0. Más aún, ahora vayamos a explorar los valores de las vías. En cuanto a las vías, podemos decir lo siguiente. Vamos a tomar como referencia este valor de 6, que significa que cuando nosotros agarramos ese gauge que debe valer 6, nuestras medidas nos dio por arriba de 6. ¿Qué tan por arriba? Nos dio 6.025. Por ello es el tamaño de las vías. Y aquí nosotros lo podemos ver con este valor promedio que está ligeramente por arriba de este valor de referencia que es 0. Sin embargo, también hay que considerar que cuando nosotros hicimos estas mediciones de 6, tuvimos este tamaño de variabilidad en nuestras mediciones y que este fue el promedio. Por otra parte, vean que cuando nosotros tomamos otro valor de referencia, digamos el valor de 4, también nos dio en promedio ligeramente por arriba de 4. Es decir, nos dio 4.125 en promedio, ya que las vías son de este tamaño. Sin embargo, esta diferencia en promedio
para este 4 me la está marcando a mí como no significativa. Vean ustedes que hay que considerar también, como ya les dije anteriormente, el tamaño de la variabilidad de nuestras mediciones, que aquí se observa muchísima variabilidad para esta medida de 4 milímetros, digamos. Veamos un ejemplo más. Vean que cuando nosotros usamos el gauge block patrón de 10 milímetros, nos dio ligeramente por debajo, que es esta cantidad. En otras palabras, nosotros estamos midiendo este gauge y ese valor promedio me está dando exactamente aquí con este diferencial, cuando en realidad este valor promedio debió haber quedado exactamente en este valor 0 para decir que nos hubiera dado exactamente 10. Sin embargo, resalto, nos dio menos de 10, que es esta cantidad. Dicho esto, ahora sí, ya estamos listos para ir a nuestras conclusiones. Como conclusiones de linealidad podemos decir lo siguiente: para nosotros poder asegurar lo que es linealidad, lo que tenemos que hacer siempre es que cuando nosotros estemos midiendo los diferentes patrones varias veces, entonces la media de nuestros datos debe de coincidir cada vez con ese valor de referencia o ese valor patrón. Cuando esto lo logremos, entonces quiere decir que cuando nosotros metamos los datos en Minitab, nos va a aparecer un reporte como el que aquí están mirando ustedes, que sería el caso ideal. En este reporte nosotros estamos mirando que tanto la constante como la pendiente ambas tienen un valor de 0 y por lo tanto las vías son también 0 para cada uno de estos gauge patrón. Estos valores de P van a ser no significativos. Más aún, puede ser que haya pequeñas diferencias, pero aquí se les va a reflejar en este valor de P que va a ser no significativo. Cuando nosotros logremos eso, entonces habremos logrado de que hemos conseguido nosotros esa linealidad y esa exactitud en nuestras mediciones, o en otras palabras, esa ausencia del sesgo. Y entonces estamos listos ahora sí para poder hacer nuestros estudios de repetibilidad y de reproducibilidad, que seguramente ahora sí vamos a poder alcanzar con esos criterios de aceptación de ese tipo de estudios. Y por lo tanto, en nuestros proyectos, ya sean de Lean Six Sigma o sean los proyectos de APQP. Así que si te fue útil lo visto aquí, te invito para que seas parte de Academia Lean Six Sigma. Y si tú tienes necesidad de consultoría, aquí cuentas con mi información. Además, te dejo aquí la bibliografía. De antemano te doy las gracias por compartir este video con alguno de tus amigos. Y si tienes alguna pregunta o duda, me la dejas aquí abajo y yo con gusto la atenderé. Nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias.